con Gaby. Bien, gracias Inda, y nosotros vamos a volver a hablar del sistema de salud en este caso porque nos llama nuestro móvil de exteriores donde está Lucía Díaz. Lu, contanos. Hola Gaby, buenos días. Sí, nosotros nos encontramos en el hospital del Centro de Salud y estamos con la directora del Centro de Salud, la doctora Liliana Gordillo, para conocer cómo es la situación de aquí del Centro de Salud en cuanto a la segunda ola de coronavirus. ¿Cómo está? Buen día, doctora. ¿Cómo es la situación que se vive en el hospital por la segunda ola de coronavirus? Buen día. Nosotros en este hospital, desde el inicio de la pandemia, que estamos atendiendo tanto guardia de febriles, que es durante las 24 horas, todos los días de la semana. Y también tenemos el sector de internación. En estos momentos la atención en guardia se ha visto incrementada desde hace aproximadamente 2 a 3 semanas, donde tenemos 2 tipos de consultas. El paciente que consulta porque tiene síntomas, ya sea fiebre, dolor de garganta, falta de aire, o el paciente que viene requiriendo un hisopado porque tuvo un contacto estrecho con algún paciente que dio positivo, o porque en algunos casos hay dentro de los contactos que tienen un caso que dio positivo y del trabajo le piden que tengan un hisopado negativo. Entonces hemos hecho una reingeniería de la atención en el consultorio de febriles, en la guardia de febriles, dividiendo los pacientes, haciendo un triage de enfermería donde se le hace un interrogatorio, se llena una ficha, se lo parametriza al paciente en la cola y se hacen 2 tipos de laboratorios. El test de antígeno, que es un test rápido, o si no, una PCR isotérmica, que demora un poquito más, unas cuantas horas más. Esa es en cuanto a la atención de guardia de febriles. En cuanto a la internación, nosotros tenemos pacientes de moderados a severos internados. El porcentaje ocupacional es entre un 65 y un 70%, con un movimiento casi constante que nos permite a nosotros dar una respuesta a las internaciones. Con respecto a la gente que consulta, que viene a hisoparse y que está internada, ¿entre qué edades varían? ¿Hay de todas las edades? En cuanto a la consulta, se ha visto el aumento de consultas, sobre todo en pacientes jóvenes, menores de 35 años. Y en cuanto a las internaciones, tenemos de todas las edades. Sí se ha visto algo que no lo habíamos visto en la primera ola y que es un aumento de la internación de pacientes jóvenes. Sí, siempre la internación generalmente son pacientes que tienen alguna patología con comorbilidad, como hipertensión, diabetes o enfermedad cardiovascular. Ayer se conocieron los nuevos protocolos para personas con COVID positivo. ¿De qué tratan estos nuevos protocolos? Bueno, esto es una guía que se hizo a nivel ministerial, donde están los protocolos de atención de los pacientes leves, moderados y severos. ¿Para qué? Para tener normatizado y tener ordenado, digamos, la manera de que estos pacientes van a ser atendidos según la gravedad de la patología que presenten. Dentro de los pacientes leves, nosotros durante todo este año que pasó hemos aprendido, se han hecho trabajos científicos que están avalados y que están autorizados, donde por ejemplo se usa el protocolo con ivermectina, que se la utiliza en el tratamiento de los pacientes que son leves, y es un paciente que es ambulatorio generalmente y que es controlado ya sea por la consulta, si se requiere una consulta presencial, se lo cita al paciente, o si no, por medio de la telemedicina. En cuanto a los pacientes moderados y graves, nosotros disponemos en estos momentos de el plasma de paciente convaleciente y del suero equino, que lo estamos realizando en este hospital.
Con respecto, doctora, me decía recién que hay un porcentaje de camas utilizadas del 60 y 65%. ¿Hasta cuándo piensa usted que hay riesgo de colapsar con el tema de las camas? ¿Tiene alguna fecha para decirme cómo viene la situación? Bueno, como yo les decía, nosotros, si es algo que nos ha enseñado esta pandemia, es la reingeniería constante de todo el sistema y la reconversión de camas. Entonces, el año pasado nosotros, por ejemplo, hemos tenido un 80% como máximo del porcentaje ocupacional de cama. O sea que en el pico de la pandemia nosotros teníamos para dar respuesta. Y es muy difícil predecir este año, porque nosotros tenemos una ventaja que no la teníamos el año pasado, que tenemos una gran parte de la población que está vacunada. También tenemos, como le decía recién, el protocolo con ivermectina para los casos leves. La ivermectina disminuye mucho la carga viral. Entonces, tal vez tengamos más casos, pero dentro de esos más casos sean casos leves. Y en cuanto a decir un pronóstico de hasta cuándo va a ser, y bueno, depende mucho, sobre todo, de cómo se maneja la población, de que se respeten las medidas de bioseguridad, de que se respete el uso del barbijo, el barbijo que tiene que estar bien colocado. Nosotros a veces vemos que está debajo de la nariz y el barbijo tiene que estar colocado de esta manera, cubriendo la nariz, la boca y el mentón. El uso del distanciamiento social, 1,5 metros como mínimo, no reunirse en lugares que sean cerrados, el lavado constante de las manos, ya sea con agua y jabón o con el alcohol líquido o el alcohol en gel. Y para terminar, doctora, ¿cómo están con los recursos humanos en el hospital? ¿Cómo es la situación psicológica, física de los médicos? Y bueno, yo creo que es como todos, por ahí sí estamos cansados, sobre todo a nivel médicos. Por eso pedimos a la población que por favor nos colabore con estas medidas que son preventivas. La comunidad médica va a poner todo, como lo puso siempre. Y como decía, los 365 días del año y las 24 horas. Estamos nosotros a disposición y es nuestra profesión. Entonces estamos a disposición, pero también pedimos que tenga el resto de la comunidad esa consideración de tener, por ejemplo, las medidas de cuidado, y eso nos ayuda mucho. Tengan en cuenta que nosotros, antes de la pandemia, veíamos 200 pacientes en 24 horas, pacientes con patologías diversas, y en estos momentos estamos viendo esa cantidad de pacientes sumados a los 300 pacientes que se ven como mínimo en 24 horas en la guardia de febriles. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bueno, Gaby, esa era Bien. la palabra de la doctora Liliana Gordillo, que nos contaba acerca de los Sí. nuevos protocolos, ¿no?, que se están estableciendo para los pacientes que sean positivos. Se les va a entregar y se los va a controlar con ivermectina, y también contaba, ¿no?, las distintas entradas que Bien. tiene el centro febril para los distintos casos. Perfecto, muchas gracias, Luz. Muchas gracias. Bueno.